Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de la reina Vashti. Ella es una reina legendaria de Persia que es recordada por ser la antecesora de la famosa reina Esther y por ser una mujer que, a sabiendas de que caería en desgracia, decidió desobedecer las órdenes de su marido, debido a que no estaba dispuesta a ser humillada y abusada ante la mirada de los demás. Esta biografía es realizada por petición de Vashti Delzo y Sonia Salem. Se desconoce cuándo y dónde nació exactamente Vashti. Tampoco se sabe con exactitud cuáles eran sus verdaderos orígenes, aunque según la versión, ella pudo ser una de las hijas que tuvo el corregente Baltasar de Babilonia con alguna de sus consortes o concubinas, quien gobernaba Babilonia junto a su padre, el rey Nabónido. El nombre y el significado del nombre de Vashti es incierto, surgiendo así distintas versiones sobre qué pudo significar en su día. Una versión sugiere que significaba excelente mujer o la mejor de las mujeres. En cambio, otras versiones dicen que pudo significar bondad o simplemente ser una palabra que hiciese referencia a la hermosura que presentaba la muchacha. El origen del nombre de Vashti hace pensar de que este no fuese su nombre original, sino que fuese una abreviatura del nombre Bastateira o Estateira. En cambio, otra teoría sugiere que su nombre puede ser una variación del nombre de una diosa elamita llamada Masti. Se desconoce cómo Vashti se convirtió o fue elegida para ser la supuesta primera esposa del rey Asuero de Persia. Según una versión, Vashti fue hecha prisionera durante la caída de Babilonia en el año 539 a.C., siendo esta ciudad atacada por los medos y los persas en plena noche, muriendo durante el ataque tanto su abuelo, el rey Nabónido, y su padre Baltasar de Babilonia. Durante aquellos ataques, Vashti corrió hasta las habitaciones privadas que su padre, el corregente, tenía en el palacio de Babilonia, pensando que su progenitor aún se encontraba con vida, pero la joven se horrorizó al encontrar su cuerpo tirado en el suelo tras haber sido su padre asesinado por los atacantes, y en este mismo instante Vashti sería secuestrada por los persas, siendo considerada como una prisionera muy valiosa, al ser la hija del fallecido corregente y nieta del rey Nabónido. Ante la gran belleza que presentaba la joven, el rey Darío de Persia pensó entregársela en matrimonio a su hijo, el príncipe Asuero, casándola con este rápidamente en una fecha desconocida. La historia sobre cómo Vashti fue capturada y después entregada en matrimonio al príncipe Asuero es un tanto confusa, ya que es muy posible de que los escritos que se conservan confundan los nombres de los gobernantes de la época. Según esta versión, el rey Darío de Persia fue quien capturó a Vashti y se la entregó a su hijo Asuero en matrimonio. En cambio, otras versiones sugieren que quien atacó y consiguió la caída de Babilonia fue el rey Ciro II el Grande, el fundador del imperio aqueménida. Pero este gobernante no tuvo ningún hijo llamado Asuero, o al menos no hay constancia de ello en los pocos registros que se conservan. Según creen algunos, Asuero pudo ser realmente el rey Jerjes I de Persia, y en cambio otros creen que en verdad pudo ser Artajerjes I o Artajerjes II. Otra teoría dice
que Asuero era hijo de Darío el Medo, un supuesto rey que gobernó brevemente en Babilonia entre la muerte del corregente Baltasar y el rey Ciro II el Grande. Pero algunos creen que este personaje es ficticio. Incluso otros le mencionan como hijo de Asuero en vez de como su padre. Otra cosa que se discute es si realmente Asuero fue rey Jerjes I de Persia. Vasti y su posterior sucesora, la reina Esther, serían más bien concubinas o esposas menores, debido a que el rey Jerjes I estuvo casado oficialmente con la reina Amestris, quien sería entonces su esposa principal, en el caso de existir más consortes. Otra versión dice que Asuero pudo ser realmente Cambeses II, hijo del rey Ciro II el Grande, aquel que tomó oficialmente Babilonia. Fuera como fuese, Vasti acabaría siendo casada con Asuero, quien en algún momento se convirtió en rey de Persia y del imperio de Media, o al menos así cuenta su historia, sea ficticia o no, llegando a ser el gobernante de 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, algo que relata el propio libro de Esther, quien sería su segunda esposa. Durante el tercer año del reinado de Asuero, este organizó una grandiosa fiesta que duró 7 días de manera ininterrumpida, intentando así impresionar a sus invitados con el mayor esplendor y lujo que contaba su corte. En aquel entonces, según las costumbres persas, las mujeres y los hombres no podían coincidir en las celebraciones públicas, teniendo que hacer sus propios banquetes por separado, algo que también hizo Vasti junto a otras mujeres nobles del imperio persa. En aquella séptima y última noche de celebración, el rey Asuero ordenó que su hermosa esposa se presentase en aquel banquete compuesto únicamente por hombres, para que todos pudiesen observar la gran belleza de la reina, intentando así presumir de esposa. Pero según se cuenta, Vasti se negó a hacer acto de presencia y desobedeció las órdenes de su marido, algo que acabaría causando que el rey Asuero se mostrase realmente furioso con la desobediencia de su esposa y decidiese repudiarla, casándose tiempo después con la famosa reina Esther. Hay distintas versiones sobre el motivo de por qué Vasti no obedeció las órdenes de su marido. Una de ellas muestra a la reina como una mujer vanidosa y malvada, que siempre desobedecía las órdenes de su esposo, considerándose superior a todos. Incluso esta versión dice que esclavizaba y obligaba a trabajar en sábado a las mujeres judías, ganándose así el odio de los rabinos y del pueblo judío. Otra versión dice que en verdad Vasti sufría de lepra y que había perdido gran parte de su belleza, así que para evitar que los presentes se horrorizasen al verla, prefirió desobedecer las órdenes de su marido el rey. Otra versión dice de que la reina no quiso ser utilizada como un simple objeto que sería expuesto ante la mirada de hombres borrachos que tan solo la mirarían con deseo, prefiriendo caer en desgracia y ser repudiada antes de ser tratada como un simple trozo de carne. Otra versión dice que las órdenes exactas de su marido era que la reina se presentase ante aquellos invitados masculinos completamente desnuda, portando tan solo su corona sobre la cabeza, negándose en rotundo a ser humillada de esta manera. No se sabe qué pasó exactamente con Vasti tras ser repudiada, teniendo así un destino incierto. Tan solo se sabe que su marido, el rey Asuero, se acabaría casando con la reina Esther, quien ocultaría al gobernante su verdadero origen judío. Vasti
fue una reina legendaria del antiguo imperio persa, siendo recordada por desobedecer las órdenes de su marido, el rey Asuero, y por ser la antecesora de la famosa reina Esther. Toda la historia que rodea la figura de la reina Vashti está basada en antiguos escritos, suposiciones, leyendas y hechos ficticios, ocasionando que surgiesen así distintas versiones o teorías de cómo pudo ser su vida. Las pocas crónicas que recogen la supuesta historia real de la reina Vashti son un tanto contradictorias o incluso fantásticas, confundiendo a los gobernantes de la época entre sí, algo que ocasiona que sea un tanto complicado el poder entender qué hechos son reales o ficticios de su historia. Vashti es vista de diferentes maneras según las versiones que se cuenten de ella. Por un lado, es vista como una mujer vanidosa, malvada, altiva y odiada por el pueblo judío, además de ser vista como una mala consorte. En cambio, otras versiones la muestran como una mujer que se negó a obedecer a su marido, a sabiendas de que esto provocaría su caída en desgracia, ya que no estaba dispuesta a ser humillada y abusada ni por su marido ni por los demás hombres. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina Vashti. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Vashti Delzo y a Sonia Salem también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas que acabaron cayendo en desgracia por asuntos conyugales. Y con esto me despido. Hasta la próxima.